Gràcies. Té la paraula per grup de Ciutadans. Regidora. Sí, gracias, alcaldesa. Decirles que desde el principio nosotros anunciamos que esta era una buena oportunidad para que unas ordenanzas que provienen desde el año 2012 se actualizaran y pusieran al día los términos de una fiscalidad justa en la ciudad de Barcelona. Por eso, desde el principio, nosotros lo que planteamos era una rebaja del tipo del IBI para garantizar que esta medida afectará por igual a todos los sectores de la ciudad, incluidos también aquellos que lo han pasado con más dificultades. No hemos sido afortunados en la aceptación de ninguna de las alegaciones que hemos presentado, la primera de las cuales era precisamente el retoque de ese tipo del IBI que garantizaría una redistribución más justa. Mire, nosotros lo que pensamos es que estas ordenanzas fiscales son fruto de la improvisación. Ya se ha advertido por parte de alguno de los grupos que han intervenido anteriormente que ustedes celebraron la audiencia pública en el último momento del plazo para la presentación de alegaciones, que además se han visto obligados a presentar unas ordenanzas fiscales aceptando una serie de propuestas y de alegaciones por otros grupos municipales que después han tenido que ser enmendadas porque ni eran justas ni eran redistributivas. Es el caso, por ejemplo, de los tramos que habían aceptado al Partido Socialista de Cataluña sobre la aplicación del IBI. Pero es que esta propuesta que nos presentan hoy no es mucho mejor, señor Pisarello, no es mucho mejor. Como se le ha advertido antes, ustedes están bonificando a aquellos propietarios que poseen, por ejemplo, 4 apartamentos turísticos de un valor de 100.000 euros o 3 apartamentos turísticos de un valor de 100.000 euros, de un valor catastral de 100.000 euros, y en cambio están perjudicando los intereses de personas que a lo mejor por renta no pueden hacer frente al pago de un IBI en el Eixample o en otros lugares de la ciudad en donde el valor catastral de los inmuebles no se corresponde con la renta obtenida por parte de las familias. Y hay que tener en cuenta esas cuestiones porque con medidas como estas que afectan a la situación de muchas personas podemos estar perjudicando los intereses de muchos barceloneses que han vivido la crisis y que se están encontrando en dificultades. Tampoco entendemos muy bien de qué manera estas ordenanzas fiscales afectan positivamente o mejoran la situación de algunos de los sectores económicos de la ciudad. Se ha advertido antes que hay algunos que se van a aprovechar de algunas bonificaciones que ustedes plantean y gracias a algunas de las enmiendas presentadas por el Partido Socialista están muy bonificadas el inicio de actividades en la ciudad, pero es que hay mucha gente que tiene negocios en marcha que no se va a ver beneficiado por estas decisiones. Por ejemplo, se hablaba hace un momento del sector de la peluquería o de algunos sectores del deporte que tienen negocios en marcha que han sido muy azotados por la crisis y que en este momento no van a ver beneficiados su situación económica, su actividad económica con estas ordenanzas fiscales. Tampoco sabemos muy bien si estas ordenanzas fiscales tienen ese contenido medioambiental de que ustedes también hablan. Nosotros hemos hecho una propuesta muy clara al respecto de bonificar a algunos sectores económicos que utilizan vehículos de unas características muy esenciales y tampoco hemos sido afortunados en la aceptación de estas enmiendas. Por lo tanto, nosotros consideramos que estas enmiendas son fruto de la improvisación. La prueba es que ustedes se han visto obligados a rectificar en primer lugar, a retirarlas por falta de consenso y en segundo lugar, a rectificar la propuesta presentada inicialmente para, de alguna forma, ajustarla mejor a una redistribución mejor de esa presión fiscal. Yo creo que hemos perdido una gran oportunidad en la ciudad de Barcelona de rebajar la presión fiscal. Es una de las ciudades de España con una presión fiscal más alta y yo creo que hemos perdido una gran oportunidad de hacer precisamente estas ordenanzas fiscales mucho más justas, mucho más redistributivas y, sobre todo, medioambientalmente mucho más sostenibles. Por eso, nuestro voto será en contra. Gràcies. Té la paraula, senyora Mejías. En primer lugar, nosotros pensamos que no dudamos que sea necesario el celebrar plenos fuera de la Casa de la Ciudad, de este salón de plenos, porque consideramos que es el lugar en donde se han celebrado tradicionalmente y porque además consideramos que eso supondría un coste absolutamente innecesario el salir fuera del espacio natural del debate democrático que constituye este salón de plenos y por lo tanto partimos de la base de que ya no compartimos la principal idea que plantea esta reforma, esta modificación del artículo 75 del ROM. Pero mire, tampoco compartimos la segunda idea, porque creemos que con esto ustedes lo que pretenden es poner su ideología y su partido por encima de la historia de este edificio y de la propia ciudad, de las tradiciones y de las costumbres de toda la sociedad barcelonesa. Este es un edificio ya tradicional y, por lo tanto, los elementos simbólicos que figuran aquí constituyen también el pozo de la historia que ha pasado por esta casa. Mire, qué mejor principio democrático que el entender que aquí se acuerdan o se toman los acuerdos por mayoría y, por lo tanto, el principio democrático ya preside la gestión y la acción de este consistorio. Pero para nosotros también es importante incorporar no solo el principio democrático, sino también el principio de legalidad. Y ustedes con esta iniciativa lo que pretenden es saltarse la ley. Y eso es lo que nosotros no estamos dispuestos a aceptar. Ustedes pretenden saltarse nada menos que 3 leyes. La Ley de Bases de Régimen Local, la Ley
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y el reglamento estatal que establece a que en los lugares públicos de plenos de todos los consistorios españoles figure la efigie del rey. Ustedes lo que pretenden es saltarse esa disposición. Mire, yo ya entiendo que ustedes tengan una tradición republicana, pero es que da la casualidad de que España sigue siendo una monarquía parlamentaria aprobada por la Constitución y por el 90% de los catalanes. Y por lo tanto, mientras eso sea así y no se cambie, la tradición será la que sea. Y por lo tanto, hay que aceptarla. Para nosotros, el principio democrático es muy importante, pero el principio de legalidad también. Y como lo que vemos en esta propuesta es que ustedes lo que pretenden es saltarse la ley, vamos a votar en contra. Gracias. De la palabra, señora Mejías. Gracias, alcaldesa. La verdad es que yo desconocía que hubiera esta tradición a la que hace referencia el señor Trías, pero me parece una tradición que debe seguirse cumpliendo. Hace prácticamente 6 meses que se constituyó este ayuntamiento y prácticamente todos los grupos municipales llevaban en su programa electoral un objetivo muy concreto, que era acabar con la desigualdad entre los diferentes barrios de la ciudad y, sobre todo, garantizar unas condiciones de vida dignas a aquellos sectores sociales más vulnerables. Y yo creo que, tal y como está avanzando en estos 6 meses el Gobierno de la ciudad y las medidas que se toman, que están afectando de manera importante a determinados sectores sociales, no vamos en la línea de conseguir este objetivo. Yo creo que no hay nada mejor para provocar ese rescate de las personas al que ustedes aluden con tanta frecuencia que generar puestos de trabajo, y por lo tanto eso permite a las personas tener un salario digno y con él desarrollar su propio proyecto vital. Por lo tanto, yo creo que en este momento hace falta un debate para saber exactamente cuáles son los objetivos prioritarios en la ciudad de Barcelona. También en el sentido de establecer un plan de empleo, que yo creo que es una de las prioridades que tienen que establecerse precisamente para conseguir acabar con esas desigualdades entre barrios y acabar con esas desigualdades sociales que se estaban acrecentando en la ciudad de Barcelona. Tampoco sabemos exactamente cuál es su plan de inversiones y cuáles son los objetivos de inversión que ustedes pretenden en los próximos años. Se nos ha presentado un avance del presupuesto y en ese avance se nos dijo que se paralizaría absolutamente el plan de inversiones de la ciudad de Barcelona, y yo creo que Barcelona no puede permitirse paralizar sus inversiones en el próximo año, y que tiene que definir claramente cuáles son sus prioridades, que es también una condición para unas buenas condiciones de vida dignas el establecer un urbanismo adecuado a las necesidades de los ciudadanos, y hemos visto cómo se han paralizado planes urbanísticos que consideramos que mejoraban en mucho las condiciones de vida de los ciudadanos. Se ha hablado mucho de diversificar el modelo económico de la ciudad, pero no sabemos exactamente en qué pretenden ustedes diversificarlo. Lo que sí sabemos es que ustedes están en contra del modelo turístico, pero no sabemos cuál es su alternativa. Sabemos que están ustedes en contra del modelo hotelero, no sabemos cuál es su alternativa. Sabemos que ustedes han puesto en pie de guerra a todo el sector comercial de la ciudad, pero tampoco sabemos cuál es su alternativa comercial, y por lo tanto nos gustaría poderla definir entre todos para garantizar que ese consenso sea el objetivo de futuro que lleve a hacer de Barcelona una ciudad mejor. Y por último, también nos gustaría saber cuál es su modelo de seguridad en la ciudad de Barcelona. Hace mucho tiempo que los guardias urbanos, que la Guardia Urbana exige por parte del Comisionado de Seguridad un protocolo de actuación ante la proliferación de determinadas conductas incívicas y de actividades delictivas en la ciudad de Barcelona, y tampoco sabemos cuál es su modelo de seguridad en la ciudad. Yo creo que es importante tomar decisiones, aunque a veces cueste, y sé que a ustedes les cuesta especialmente porque tienen una especie de alergia a acercarse al resto de grupos para consensuar estos términos. Pero yo creo que el objetivo común de todos, que es precisamente acabar y erradicar esas desigualdades entre barrios y garantizar unas condiciones de vida digna a los ciudadanos, deben ser nuestra prioridad. Y yo creo que es necesario definirlo entre todos, y por eso hemos solicitado este pleno extraordinario con la intención de que lleguemos a consensos mínimos que puedan definir los objetivos de futuro y que hagan de Barcelona una ciudad mejor. Gracias. Gràcies. Senyora Mejías, tanca el torn. Si bien yo creo que de las intervenciones de todos los grupos se ha puesto en evidencia que es más que necesario la celebración de este debate, y también se ha puesto en evidencia que por parte del Gobierno de la ciudad existe una falta de proyecto de ciudad, de modelo de ciudad, y que por lo tanto es necesario hacer frente a los retos que plantea la ciudad de Barcelona en base al consenso. Ustedes tienen una más que marcada debilidad política y representativa en este ayuntamiento, y yo sinceramente espero que atiendan precisamente a esa
esa democracia representativa que supone que se lleguen a los suficientes consensos como para afrontar los objetivos del futuro de la ciudad y no entremos en ese asamblearismo que antes apuntaba la señora Rovira, que ha dado más que notables manifestaciones de ser un profundo desastre. Yo creo que es importante escuchar a los ciudadanos, pero después somos nosotros, los representantes del conjunto de los barceloneses en nuestras diferentes opciones políticas, los que tenemos que tomar las medidas necesarias para hacer de Barcelona una ciudad referente. Y eso necesita, y se le insisto, diálogo y consenso. Y por lo tanto, sobre esas bases plantearemos nosotros nuestra intervención en el próximo pleno extraordinario y también con medidas concretas para saber y definir de una vez por todas cuál es el modelo de ciudad que tenemos, para evitar que precisamente su debilidad suponga un lastre para el conjunto de la ciudad en los próximos años.